11:32 en el territorio de la República Argentina. Estamos en la mañana del 2 de diciembre. Señores, estamos ya en el último mes del año. Mes que viene cargadito de opiniones, cargadito de cuestionamientos, cargadito de precios, cargadito de todo. En definitiva, va a ser un mes que se va a ir volando porque todo lo que tiene que ver con nuestros conflictos diarios, los argentinos lo vamos consumiendo y nos va llevando la vida. Ahí estamos, tirando para adelante. El sábado pasado hablábamos de la denuncia presentada por la gente que tiene que ver con los exactamente los secretarios adjuntos de judiciales bonaerenses en la seccional La Plata. Habló con nosotros María Eugenia Flamini sobre las denuncias que había contra la fiscal de Bransen, Mariana Albizu, de las cuales dijo que eran 6. Exactamente, y daba la opinión. Teníamos en nuestra mano también, y habíamos leído todo lo que opinaba Gonzalo Petit-Bosnic, el fiscal. Bueno, a partir de ahí, el abogado defensor de la fiscal Mariana Albizu pidió derecho a réplica. Yo no sé si derecho a réplica o también dar su punto de vista respecto al tema. Y Darío Saldaño, el doctor Darío Saldaño, está en línea. ¿Qué tal, Saldaño? Buenos días. Julio Gracia habla. ¿Cómo va? Buen día, Julio. Es correcto lo que usted dice, no era específicamente un derecho a réplica lo que estaba solicitando, sino como estaba escuchando el reportaje que estaban haciendo y advertí algunas cosas, me puse a disposición por si querían la opinión de quien estaba representando a la doctora Albizu. Sí que me interesa, sí que le interesa a la gente también tener las dos opiniones. Claro, totalmente. A ver, para hacer más clara la situación, empezaría describiéndole de qué se trata el dictamen ese que el doctor Petit-Bosnic realizó, el cual, bueno, advertí en el programa pasado que usted lo había leído y lo calificaba como lapidario. En realidad es una información sumaria. La ley lo que pide es que ante la posibilidad de un delito se hace una breve y rápida información sumaria y con esa información sumaria se pone a disposición de los órganos competentes para juzgarlo. Es una etapa preliminar. ¿Se entiende? Sí. Así que, en definitiva, ahí no se produce por parte de la defensa más que control de la prueba, pero no se ofrece prueba de descargo, ni muchas cosas que se ofrecen en el ámbito competente para el juzgamiento. A ver, para ir entendiendo bien la situación, el fiscal en este caso dio un panorama de todo lo que fue absorbiendo en cuanto a las denuncias que hubo y que recibió. Lo vuelca en este dictamen, en este escrito, y esto va a la Suprema Corte de Justicia y al procurador. Ellos son los que resuelven en definitiva, porque él no pide ningún tipo de castigo o de pena, no pide nada. Lo pone a disposición de la Suprema Corte y de la Procuración. Claro, exactamente. Acá el procedimiento es el siguiente. El fiscal dice, mire, tengo una denuncia de la Asociación Judicial Bonaerense donde me dice que 6 personas manifiestan ser presuntas víctimas de tales y tales cuestiones. Realicé mínimas medidas porque ya venía algún tipo de medida por parte de sanidad del Poder Judicial. Entonces, para ver si eso tenía algún viso de realidad, se corroboró mínimamente en esta etapa preliminar, y habiendo juntado y las víctimas habiendo ratificado lo que habían dicho, lo pongo a disposición de los órganos que corresponden. Entonces lo pone a disposición del fiscal general, porque es el superior inmediato de la doctora Albizu, lo comunica erróneamente a la Secretaría de Enjuiciamientos de Magistrados. Digo erróneamente porque el fiscal por sí no tiene facultades para comunicarlo, sino lo tiene que comunicar al procurador de la Corte. Y también lo comunica al procurador de la Corte y a la Corte para que ellos dispongan
cuál es el temperamento que van a adoptar con respecto a esta denuncia. Ahora, lo que hemos leído que vuelca el fiscal son denuncias que suenan, por lo menos para nosotros, ciudadanos comunes, como graves, ¿no? Claro, a ver, el tema es el siguiente, como yo le decía, como esto es una colección de las primeras manifestaciones, obviamente el fiscal no tiene ningún tipo de contradeclaración o de contrainterrogatorio por parte de las defensas para cotejar. Sencillamente lleva las manifestaciones. Tampoco tiene contexto para explicar esto. Y en esto es muy importante lo que se conversó en este programa el sábado pasado. Advierta usted A ver, yo no me voy a mover más que de los dichos, no voy a hacer una defensa en contra del escrito de Bosnick. Simplemente me voy a remitir a lo que dijo la señora Flamini en el programa la semana pasada, es decir, y una pequeña contextualización. Esto empieza por una persona de Bransen que fue amplificado, eso por la señora Desmoures, la primera persona que sale con esto, y a partir de ahí no pasó absolutamente nada. El tema, ¿sabe cuál es? Que esto se da en un contexto determinado. Mire, esto ya sucedió en Bransen. Al juez Mainero le pasó exactamente lo mismo, de una situación donde había otras personas involucradas, vinculadas a la Asociación Judicial Bonaerense también. Bueno, pero más allá de eso, lo cierto que en este caso en particular, la propia señora Flamini lo dice, primero tuvieron que hacerle ver a las víctimas lo que les había pasado, es decir, que hubo una injerencia previa por parte de la Asociación Judicial Bonaerense para que esta gente primero se sintiera víctima y luego, cuando se sintiera víctima, denunciara en los términos que se había producido esta injerencia. Ahora, es importante. Sí, perdóneme que lo interrumpa. Ahora, dejando de lado un poco lo que pasó también con otros casos, y entrando en este específicamente, lo que he leído por parte del fiscal es que los hechos existieron en varias oportunidades por distintas personas en distintos momentos y casi coincidentes en lo que sucedía. Son apreciaciones realmente fuertes. Yo la pregunta que quiero y que me interesa por parte suya como abogado defensor de la fiscal Albizu es: ¿cuándo en todo caso la Corte Suprema o quien tenga que disponer qué pasa con esto va a tener la palabra o la contrapalabra a lo que diga el fiscal como denuncia que hizo? Porque lo que leímos es fuerte y no tiene otro calificativo. No, pero en eso tiene usted razón. Lo que pasa es que si usted no lo contextualiza en el conflicto político que se da y en el cual se encuentra inmerso el conflicto político entre Gastón Arias y Capelletti, que fue que esta es una de las manifestaciones más. ¿Ese contexto político tiene que ver en este caso? Es lo que define esta situación, es ese contexto político. Yo le hago una pregunta. Lo que define esta situación. Gastón Arias contra Daniel Capelletti. Ese conflicto es el que en ese conflicto se contextualiza esto. Y mire, a tal punto que esta es una denuncia dentro de una agenda política de la AJB, porque como sindicato, cuando recibe la supuesta primera denuncia, no activó ninguno de los mecanismos sindicales e institucionales que debería haber activado en caso de existir, ¿sí? Aplicación de capacitaciones, ley Micaela, todo lo que ustedes ven en los medios, mediaciones laborales, pedido de veedores del sindicato dentro del ambiente de trabajo, asistencia a las personas por parte de personas del gremio que fueron realizando un acompañamiento y un seguimiento. Directamente se fue a la denuncia penal. Esto es parte de una agenda política. Si no, se activan los mecanismos institucionales. Y más aún cuando la propia señora Flamini dice en su programa que esto pasa en un montón de lugares, y sin embargo es acá donde inician la denuncia hace un año y empieza la denuncia con un dictamen de sanidad del cual ella forma parte y un informe totalmente sesgado,
y a partir de ahí ella misma reconoce su injerencia para que ellas visibilicen su carácter de víctima y a partir de ahí se produzcan las denuncias. Esto es más que claro y creo que en definitiva uno no puede desconocer que si un grupo político es capaz de denunciar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de iniciarle un juicio político, no lo va a hacer con una fiscal de una localidad del interior de la provincia. Me parece que no es descabellado pensar en este marco de contextualidad conflictual. Doctor, usted dice que esto es más a nivel político que a una veracidad de lo que hay 6 hechos graves de denuncia. Estas 6 personas, cuando fueron llamadas, porque supuestamente deben haber ido a declarar, ¿usted estuvo presente? Estuvo gente de mi estudio con la indicación precisa de no generar contrainterrogatorio porque no era la etapa procesal oportuna. O sea, cuando declararon, ustedes no correspondía hacerles las preguntas a estas 6 personas que fueron a declarar. Se podían hacer preguntas, pero que no implicaran profundizar en la cuestión, porque esto, como le decía, es una información sumaria. Entonces, bien, lo que se controló es que declararan dentro de lo posible, con un margen de veracidad, y se grabó alguna de las entrevistas. Eso fue, digamos, la intervención en esta etapa. Bien. ¿Usted sabe que en alguna de estas denuncias hay denuncias de donde se le levantaba la mano, o sea, como que la fiscal quiso agredir de mano a alguna de las 6 personas que están haciendo esta denuncia? Sí, y eso fue sorpresivo porque nunca antes lo habían manifestado. Uh-huh. Cuando declararon... Ni en las actuaciones de sanidad, ni en las actuaciones ante la Fiscalía, ninguna de las actuaciones administrativas ni penales previas lo habían manifestado. Uh-huh. Doctor, ¿cómo sigue esto? ¿Cuál es el camino a recorrer? ¿Cuándo está la opinión de ustedes? ¿Cuándo se coteja? ¿Cuándo hay una definición respecto al tema? ¿La fiscal va a seguir en funciones? ¿Puede ser suspendida? ¿Cuál es el camino a seguir? A ver, esto también es muy importante lo que usted me pregunta, porque también la señora Flamini se manifestaba con respecto a esto. Ellos buscan la suspensión, es decir, buscan el lugar, buscan la fiscalía. De hecho, recuerda usted las palabras de la señora Flamini el sábado pasado, donde ella dice: nosotros sacamos a las empleadas de Brance y pedimos que temporalmente, hizo hincapié en que ellos habían pedido temporalmente, estuvieran en La Plata, es decir, hasta que no estuviera la doctora Alviso, es decir, un claro interés en remover a la señora fiscal, en tener el lugar de la fiscalía. Uh-huh. Pero de todas maneras eso a su vez implica otra cuestión. ¿Para qué se suspende a un funcionario en estos casos? Pero usted dice, buscan la fiscalía. ¿Qué quiere decir eso? Que quieren el lugar de la Fiscalía de Brance. ¿Para quién? Simplemente eso. No lo sé, eso tampoco estoy en la agenda de ellos, pero es claro, si a usted le dicen, mire, yo me llevo las empleadas para que temporalmente estén en La Plata y voy tras la suspensión, lo que corresponde a la suspensión. La suspensión, ¿sabe para qué se hace? Se hace para que el funcionario no tenga contacto con las pruebas o con los empleados en un caso como este. Uh-huh. En este caso, al sacar los empleados no va a tener contacto. Claro. Y las pruebas no están en la Fiscalía, es decir, que no hay ningún índice razonable para poder plantear una suspensión de la fiscal hasta tanto se resuelva la Corte su situación. ¿Y en qué tiempo usted cree que la Corte puede resolver? No, la Corte lo que tiene que hacer primero es evaluar si esto pasa a la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados o no. Uh-huh. En realidad el procurador lo tiene que hacer, no la Corte. Sí. Ya en un sumario anterior se entendió que era una cuestión disciplinaria a dilucidar, y en este caso hay una información sumaria en la cual fue erróneamente presentada, porque no fue presentada directamente ante el procurador como deberían haberlo hecho, sino que la intentaron mandar a la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados. Y a partir de ahí hay que hacer un análisis de evaluación si se abre o no ese procedimiento especial constitucional. ¿Ese error quién lo comete? ¿Ese error quién lo comete? ¿Lo comete el fiscal? La Fiscalía. Ajá. La Fiscalía lo comete. Uh-huh. Pero también es cierto que el fiscal es nuevo, no tiene por ahí la experiencia
en este tipo de tareas, pero en realidad jamás se le pidió al juez de garantía que se expidiera con respecto a eso, jamás simplemente hizo una información sumaria, unilateral. El fiscal es una parte más, al igual que la defensa, y lo mandó como corresponde, pero equivocando las vías. Bien, no, a mí por ahí lo que decía recién el doctor es por qué dicen de separar a las 6 personas que estaban trabajando, pero yo creo que por ahí es más que nada por el hecho de que si a mí me maltratan o me están haciendo mal o me agreden, obviamente es muy difícil estar en el mismo lugar de alguien que es mi jefe o mi persona que me Sí, lo que está diciendo... Sí, pero estaban con licencia. Juanchi, es tomar una medida preventiva a lo que se está denunciando, ¿no? A lo de la ley Micaela, como habla el doctor y todo, porque es algo preventivo a que no suceda cosas... Claro, pero estaban con licencia, es decir, tampoco se justificaba el tema del traslado. Es decir, no se entiende mucho cuál es. Imagínese usted, por ejemplo, muchos de los conceptos vertidos la semana pasada. Por ejemplo, se habla de perspectiva de género, que fue un fallo... Y la perspectiva de género no tiene nada, porque en definitiva la perspectiva de género lo que significa es evitar determinados estereotipos al momento de evaluar. Y en esto no había en juego esas cuestiones. Tampoco había en juego violencia de género. Si bien es muy amplio el concepto de violencia de género, es decir, va desde la ablación del clítoris en determinadas culturas hasta la violencia psicológica, intrafamiliar, qué sé yo, un montón de cosas. Pero en este caso lo que define no es quién lo hace, sino el por qué lo hace. Y en ningún momento está probado que haya una cuestión de género. Sencillamente la cuestión de género sirve para sustraer a los denunciantes de los testimonios de los contrainterrogatorios por parte de las defensas. Doctor, no veo ninguna otra, salvo que sea un error conceptual. Es decir, imagínense ustedes, por ejemplo, la manera que tenía la señora Flamini de referirse a la señora fiscal. En ningún momento dijo la señora fiscal ni la doctora Alviso, esta mujer, con un lenguaje que lo repitió cuando habló de la doctora Bigler. Entonces yo no puedo pensar que era un lenguaje despectivo, no puedo pensar que era una cuestión de género, porque lo que tengo que pensar es que la señora Flamini por ahí no tiene los elementos culturales o de instrucción como para poder referirse en los términos adecuados, pero eso no es una cuestión de género, ¿entiende? Y acá yo creo que esa necesidad de caracterizar como de género es para sustraer del control de la prueba de las defensas, nada más. Y en esto es una apreciación personal y de la que estoy convencido. Doctor, muchas gracias por atendernos, y gracias. No, por favor, gracias a usted. Bueno, que tenga buen día.